Nos encanta aprender y si se trata de salud, aún más. Esta mañana me acompaña la doctora Liliana Labarca, pediatra, nutrióloga, especialista en homeopatía, acupuntura y además maestro Reiki, y con un tema que no habíamos tocado, las sales de Schussler, unas sales que nos llevan a buscar la química del cuerpo, pero también la sanación y el movimiento energético. Bienvenida, doctora Liliana. Gracias, Mary, gracias a ti por invitarme y también a tu público. Y bueno, un placer estar aquí contigo. ¿Qué son esas sales que tratan y cómo se usan en la homeopatía? Bueno, Schussler, que fue el médico alemán que encontró estas sales, él también era homeópata y en su búsqueda de seguir profundizando en la salud, él descubrió que todos los seres humanos tenían una u otra sal deficiente. Eso lo descubrió porque comenzó a analizar las sales en las cenizas de seres que se habían cremado y encontró que siempre se repetía la deficiencia de 2 o más sales, y eran 12 sales, y siempre había 2 o más que estaban deficientes. Y se puso a concatenar las historias clínicas de estas personas, sus nombres, la fecha de nacimiento, antecedentes personales, con las sales que estaban deficientes. Y descubrió que determinadas sales estaban asociadas a determinadas patologías. La conclusión que él llegó es que estas sales, cuando no están presentes, interfieren en el flujo molecular de ellas y comienza a digitalizarse los tejidos y a aparecer el envejecimiento y las enfermedades. O sea que esas deficiencias de las mismas sales que genera el organismo o que pueden ser incluidas incluso a través de la alimentación y cualquier otro organismo, cuando están en deficiencia nos causa algún tipo de patología, pero también puede resonar la epigenética, la manera en la que nos alimentamos, las emociones y las deficiencias cuando nosotros ya pasamos a la muerte, cuando nuestro cuerpo ya no funciona, se sigue viendo que esas sales no existen. Es así. Qué interesante. Es así, es así. Y lo interesante fue que se le ocurrió eso de analizar las sales en las cenizas de las personas que habían cremado y hacer esa correlación, antecedentes con ceniza. Y lo bonito de esto es que aún cuando te tomes las 12 sales, las que no necesites, las vas a expulsar por tu organismo. Ahora, también te puedes mandar a hacer una sal con la que es específica. Lo otro es que él, como él trabajaba con homeopatía, él no dio la sal a la concentración que se encuentra en el mercado, sino que comenzó a diluirla a la dilución sexta, que sería la D6, o inclusive a la D12, que es una de las sales, que es la silicia. Y por ejemplo, te comento algunas de las sales. ¿Cuántas son? 12. Son 12 sales. 12 sales. Okay. Una de las sales, que es la sal de la belleza, que es la silicia, se utiliza para mejorar el cabello, la piel, las uñas, pero también cuando hay accesos crónicos, cuando hay una sinusitis. Una de las sales que a mí me encanta recetar es el Kali Fosforicum, cuando tenemos agotamiento, tanto físico como mental, y para los niños cuando hay déficit de atención para la concentración. Otra que también me gusta mucho es la calcárea fosfórica, cuando las personas tienen fracturas, cuando tienen en los niños dolores de crecimiento. Los huesos. En los huesos. La parte ósea. Sí, en la parte ósea. Otra que también es buenísima, sobre todo para la parte de la gente que trabaja con dermatología, es el Natrium muriaticum, que se utiliza, que es el cloruro de sodio. Se utiliza para el acné, para el herpes, sí, para la urticaria. Y bueno, así cada una tiene una determinada función. Otra que es muy chéverísima para lo que es la parte de detox, de limpiar el cuerpo, es la calcárea sulfúrica. Y esa para limpiar el cuerpo sirve también para desintoxicar, me imagino, que el hígado, las vísceras y todo lo referente a la alimentación, en ese proceso de desintoxicación.
Sí, la que sirve para limpiar el cuerpo, que no es calcárea sulfúrica, porque calcárea sulfúrica sirve es cuando hay accesos. Ok, Esa que te estoy comentando sirve para detox. ok. O sea, cuando hay, por ejemplo, que tenemos toxinas, sirve también para hepatitis, Ujú. sirve como drenador a nivel del hígado, de los riñones. ¿Ok? Entonces, cada sal tiene una determinada función, tanto para prevenir como terapéutica. Y yo las acompaño junto con la homeopatía. ¿Hay alguna sal que sirva, por ejemplo, para aquellas personas que sufren de alergia, de procesos virales o algún proceso respiratorio que últimamente se ha visto tanto, incluso desde la pandemia con el COVID? Para los procesos respiratorios, o sea, cuando hay un cuadro inflamatorio febril agudo, el ferrum boforicum. Ok. Se utiliza para la inmunidad y cuando hay fiebre. Para procesos alérgicos, tenemos el natrium cloratum o natrium muriático, ayuda también a lo que es a limpiar el cuerpo, pero esa parte de alergias, ¿no? Y así cada uno, o sea, cada una tiene una determinada función, dependiendo del tejido al que esté asociado. ¿Cómo se usan estas sales? ¿Cuál es la manera indicada de tomarlas? Ujú. Sí, vienen en globulitos o en gotitas o en tableticas. La forma de tomarla, si es un caso agudo, se toma frecuentemente, inclusive cada 15 minutos, cada media hora, cada 2 horas. Cuando son casos crónicos, se toman de 3 veces al día a 4 veces al día. Y lo que me encanta es que son inocuas. Ok. Es decir, que si yo decido tomarme las 12 sales, porque no sé cuál indicar en el momento, porque a veces no está claro la clínica, Ujú. puedes mandar todas las sales. Esto siempre debe ser indicado por algún especialista, pero además de que sean inocuos, ¿hay alguna persona que no deba tomarla? Aunque acabo de escuchar, según la explicación que nos está dando, que los niños también pueden consumirla, pero una embarazada, una persona de la tercera edad, ¿quiénes sí, quiénes no pueden consumir Todo el esta mundo la sal? puede consumir. Se las puede dar hasta las plantas, los animalitos, Ay, qué bueno. a todo el mundo, a todo el mundo. O sea, aquí no hay contraindicación, porque en la homeopatía sí hay que estar muy claro en lo que vas a mandar, pero con las sales, realmente, obviamente lo ideal sería que sea específico o las específicas. Por supuesto. Pero si no sabes, en el momento puedes mandar las 12 sales. Puedes mandar las 12 sales, consumirlas para que de alguna forma se vaya desinflamando, Ujú. desintoxicando, cicatrizando y además dándote los requerimientos incluso hasta para el cabello, Sí. las uñas y hasta la propia piel. Sí, inclusive hay una que me llama mucho la atención, que es la calcara flórica, que se utiliza para varices, para hemorroides, para cuando hay calcificaciones a nivel de tejidos, por ejemplo, a nivel glandular, o cuando hay cáncer, cuando hay tumores benignos, para el lupus. Entonces, porque ella ayuda a reabsorber el calcio que está en exceso pegado a las paredes de los tejidos o a las paredes de las vasos sanguíneos. Ajá, descalcifica. Hablaba, doctora, de que utiliza las sales en conjunto o en unión, Con la ahí van en homeopatía. paralelos con la homeopatía. ¿Cómo Ujú. funciona esta unión o ir trabajándolo a la par? Lo que hace es una sinergia, aunque trabajan en diferentes partes, ¿no? Porque las sales de Schussler trabajan a nivel bioquímico, Ujú. ¿ok? Aunque se diluyen, porque cuando se diluyen ya están en partecitas más pequeñas. La homeopatía trabaja es a nivel, lo que es la parte vibracional, la Ujú. parte electromagnética, ¿ok? Y esa parte electromagnética, por ende, va a trabajar en la parte física, pero también va a trabajar en la parte emocional y en la parte mental, dependiendo de la dilución que utilicemos en homeopatía. Diluciones muy bajitas trabajan la parte física, diluciones intermedias trabajan física y algo de la emocional, y diluciones muy altas trabajan ya en la esfera psíquica. Las sales trabajan es más en la parte física. Sin embargo, por ejemplo, natrium muriaticum, que se utiliza para el acné, como dije, pero también sirve para la depresión. Ah, qué bueno. Porque si una persona tiene una sal que está baja, pues le das esa sal y te va a ayudar a mejorar tu estado de vitalidad y tu estado también
emocional, mental. A pesar de que son sales y que trabajan todo este aspecto bioquímico, las personas, por ejemplo, hipertensas, aunque acaba de decir que tienen inocuidad, pueden igual consumirla Sí, porque está muy diluida. está muy diluida, Está porque muy entiendo que en diluida. las dietas le eliminan un poco el sodio. En este caso de estas sales no hay problema porque están diluidas. Realmente lo que los hipertensos lo que hacen es bajar el sodio, porque el sodio es necesario Ujú, para sí, múltiples claro. funciones. Lo que hace, esto lo que están dándote es muy diluido, o sea, a la décima. O sea, agarran una salsita, una sal, y la diluyen. Y luego esa la vuelven a diluir hasta llevarla a la décima, a la sexta A la dilución. sexta. A la sexta. Ujú. Increíble cómo ahora podemos entender que hay cualquier cantidad de alternativas, pero como siempre lo repetimos, deben ser indicadas por un especialista. En este caso estamos hablando con la doctora Liliana Labarca. ¿La homeopatía es para todos? Sí, realmente es para todos. La homeopatía es una medicina vibracional que, como comenté hace ratito, trabaja a nivel de la parte electromagnética. ¿Okay? Una de las cosas que la ciencia no comprende y a veces hay esa diatriba y no la toma en cuenta, dice que son agüitas, que ahí no hay nada, porque cuando se hacen varias diluciones no encuentran a nivel molecular o sea, no encuentran una sustancia ahí, algo que pueda ser medible, cuantificable. Pero nos olvidamos de que hay hay una parte energética y que hoy en día con la física cuántica estamos empezando a ver que nosotros cuando estudiamos, bueno, cuando estudiaste tú, y me imagino también, yo me quedé en el átomo. Claro, en el átomo. En el átomo, pero en hoy en día hay hasta la física de las cuerdas. Sí. Entonces ya sabemos que hay partículas mucho más, o sea, que son subatómicas, que están mucho más chirriquiticas y que no son todavía cuantificables. Y que por eso no sabemos cómo es que está trabajando la homeopatía, pero de que funciona, funciona. Y quiero saber, y yo me imagino que ustedes en casa también, por ejemplo, una persona que sufre de gastritis, de úlcera o de algún problema digestivo, le mandas las sales, le mandas algunos globulitos o gotas de la homeopatía, ¿y por cuánto tiempo puede tomar? ¿Lo que les recomendarías? Sí, por ejemplo, en gastritis utilizamos Nux vomica, es una de las que utilizamos ornitogallum, podemos utilizar calibish, podemos utilizar licopodium, porque es importante que uno de los principios de la homeopatía es que hay que individualizar el medicamento. Por ejemplo, a alguien que tiene fiebre le mandamos acetaminofén en alopatía, pero aquí en homeopatía no es así, porque esa misma persona que puede tener fiebre, pero tiene una forma de ser, tiene determinadas características emocionales y esas características inclusive puede tener hasta que de repente la persona cuando es muy calurosa o es muy friolenta. Cambia la temperatura. Todas esas cosas, todos esos detalles de la forma de ser, tanto emocional como sus hábitos de vida, todo eso influye a la hora de escoger un medicamento. Por eso es que la homeopatía no es algo tan sencillo a la hora de recetar, porque hay que tomar en cuenta muchísimos detalles. O sea, no es a mí cuando no me es genérico. No es genérico. A mí cuando me llaman, doctora, ¿qué me tomo? Ya va. Llámame, porque yo no te puedo recetar algo así. Tómate el acetaminofén. Primero, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Has estado triste? ¿Has estado molesta? Hay que preguntar, hay que indagar un poco más. Cuando hablamos de homeopatía se pueden tratar, por lo que estoy entendiendo, algunos casos como por ejemplo la anorexia, la bulimia, porque detrás de eso siempre hay un trastorno emocional. ¿Se puede ayudar a las personas con estas sales y también con el tratamiento homeopático? ¿Cómo no? Por supuesto que sí, claro. Una de las cosas que siempre hay que buscar es la parte emocional, mental. Hay que indagar mucho más, o sea, hay que ir mucho más profundo. Que esa fue una de las causas que a mí me gustó cuando decidí estudiar homeopatía y terapia floral, porque me permite ir a lo que es tenemos un iceberg, ¿verdad? Claro. El iceberg, la puntita es la parte física, es nuestro cuerpo físico, pero lo que está abajo, la gran masa de hielo, viene siendo nuestra psiquis, nuestras emociones, nuestra parte espiritual. Si no abordamos eso, nos vamos a quedar nada más en la superficie.
y no vamos a terminar nunca. O sea, vamos a poner una curita, pero no vamos a ir al fondo. Y bueno, esa es una de las causas por las cuales me gusta la homeopatía. Por otro lado, no tiene esos efectos secundarios que tiene la alopatía. Ojo, la alopatía hay que usarla. Por supuesto. Hay momentos en que hay que indicarle y bien y tiene sus indicaciones. Pero hay muchas cosas. Hoy en día, yo como pediatra, pues realmente muy poco receto alopatía, en contadas ocasiones. Me viene un niñito asmático, lo mando a nebulizar, porque si no me hay que sacarlo de la crisis. Hay que sacarlo de la crisis. Pero ya después que salió de la crisis, entonces ya vamos a continuar con tu tratamiento, vamos a revisar la alimentación, vamos a descartar que tengas una sensibilidad, una alergia al gluten, a los lácteos, para buscar cuál es la causa. Buscar el fondo o esa parte de abajo. Sí, porque si no va a iceberg. estar toda la vida con salbutamol y con el esteroide, el antialérgico, y es un ciclo sin fin. Esto me lleva a pensar, ¿no causan efectos secundarios o esa dependencia? Las personas que tienen años tomando a lo mejor la pastilla para dormir, es que sin esta pastilla no puedo dormir, hay un trastorno del sueño. Se pueden utilizar las sales, la homeopatía, las gotas, los globulitos, igual para desintoxicar el cuerpo y que el sistema nervioso también se relaje, poder conciliar el sueño, y eso también yo me imagino que va a evitar cualquier cantidad de dolores en el día. Así es, Meredith. Importante que ir destetando al paciente, porque no le podemos quitar, si está tomando cualquier medicamento inductor del sueño, no se lo podemos quitar de entrada, hay que ir destetando, o sea, hay que ir bajando progresivamente en escalera la dosis. Y le indicamos entonces algo, como bien dijiste, porque eso fue la palabra clave que me resonó, el detox, para limpiar su cuerpo de los efectos de ese medicamento. Y vamos entonces también a ayudarlo, dependiendo de sus características emocionales, físicas, sus hábitos de vida. La edad. Sí, vamos a indicarle entonces el medicamento homeopático o los medicamentos homeopáticos para ayudarle. Hay escuelas, en homeopatía hay escuelas unicistas que trabajan con un solo medicamento para tratar todo, y hay escuelas pluralistas. Yo me formé en una escuela pluralista, o sea, utilizo varios medicamentos homeopáticos. La unicista, para ser unicista tienes que conocer, yo digo que los unicistas son muy sabios, porque tienen que conocer todo, mucho. La enciclopedia completa. Sí. Entonces el pluralista trabaja con varios y puedes utilizar varios medicamentos en el momento para atender a la persona. Pero sí hay maneras de ayudar a ese paciente. Amén de, indicarle, vaya a hacer grounding, vaya a la naturaleza, descálcese, abrace un árbol. Haga reiki, aliméntese mejor, no coma tan tarde. O sea, hay que revisar también los hábitos alimentarios, que es una de las cosas que como nutrólogo pues también hago en la consulta. Antes de comenzar la entrevista, yo conversaba con la doctora Liliana y hablábamos justamente del campo electromagnético, de cómo estamos rodeados todo el tiempo de antenas, de luces, de cables, de la misma telefonía, las computadoras y todo aquel cuento. Nuestro cuerpo se va cargando como una esponja. Si queremos empezar, por ejemplo, a desintoxicarnos, en este caso, así como arrancamos la entrevista con las sales de Schussler, ¿cuál sal pudiésemos empezar a consumir? O podemos, como usted bien lo decía, tomar las 12 sales, por lo menos para limpiar primero ese campo que nosotros mismos sentimos que nos está afectando. Sí, pudieras tomarte las 12 sales, y hay también combinaciones homeopáticas que utilizo para drenar hígado, para drenar riñón, para si hay algo a nivel del sistema nervioso. O sea, hay como combinaciones. Hay un laboratorio que se llama Hill, con doble E, es un laboratorio alemán, que ellos tienen como detox dependiendo del sistema que queremos drenar o que queremos detoxificar. Y estos medicamentos se diluyen, o sea, vienen en globulitos o en gotitas, se diluyen en 1,5 litros de agua, se hace una dinamización, que la dinamización... Que son los golpecitos. Los golpecitos secos. Esa dinamización lo que hace es aumentar la potencia del medicamento. Y esto es una anécdota de Hahnemann. Hahnemann, cuando prepara los medicamentos, los diluía y los dinamizaba.
Y él llegó a lo de la dinamización porque un día él iba con su caballo y su carreta, transportando los medicamentos, iba de pueblo en pueblo, visitando a sus enfermos. Y claro, los medicamentos estaban... Los baches, los golpes. Sí, los entonces golpes, él claro. descubrió que las personas a las que visitaba de último, dándole los mismos medicamentos, se curaban más rápido que los que había atendido al principio. por ese Por la batido, ¿no? dinamización. Claro. Sí. Entonces, bueno, cuando vamos a hacer un detox, le decimos a la persona en la mañana, echa los globulitos en la botella de agua, succiónala o dinamízala 100 veces, y ese es el agua que te vas a tomar durante todo el día. ¿Ok? Hoy en día uno puede mezclar el medicamento homeopático con las sales o darlas aparte. O sea, doy el medicamento homeopático y la sal. Pero lo cierto es que van a potenciar, o sea, las sales van a potenciar el medicamento. Yo lo que hago es que en el momento de recetar, pues reviso siempre porque de verdad es tanta información, Claro. hay tantos medicamentos homeopáticos que siempre reviso los medicamentos, me leo la patogenesia, o sea, lo que causa ese medicamento, porque una de las cosas es que la homeopatía, antes de indicarla, el proceso por el cual se llega a recetar un medicamento, que no hablamos de esto, es que para poder recetar un medicamento, ese medicamento tiene que causar en una persona sana los mismos síntomas que la persona enferma tiene. Es decir, que si tengo dolor de cabeza me los puede aumentar un poco, ¿no? No, para yo poder recetar un medicamento, te doy un ejemplo. Sí, un ejemplo. Si yo, por ejemplo, una persona tiene gripe con la nariz muy enrojecida, mucha congestión, los ojos llorosos, que me arden, ahí le voy a dar Allium cepa, que es la homeopatía de la cebolla. ¿Okay? Pero si a una persona sana yo te doy Allium cepa, vas a empezar a llorar, Claro. va a producir los mismos síntomas. Entiendo. Ese es el principio de la homeopatía. Lo semejante cura lo semejante. Ahora bien, para poder encontrar ese medicamento, se ha experimentado antes con personas sanas. O sea, le comienzan a dar a una persona sana que no sabe qué le están dando, le comienzan a dar un medicamento y se comienza a ver, a que reporte los síntomas en el transcurso de los días para ver si eso puede ayudar luego a una persona con esos mismos síntomas, a alguien que esté enfermo. Alguien que comienza a tomar tanto las sales como cualquiera de estos sistemas de homeopatía, que puede sentir al principio de esas tomas, esos primeros 2, 3, 4 días, esa primera semana, ¿tiene algún síntoma, alguna sensación? Sí, puede haber crisis curativa en un porcentaje pequeño de personas. Yo siempre le digo a mis pacientes o mis consultantes, porque cada vez estoy dejando ese término, les digo, yo no soy todavía telépata, así que si les pasa algo, escríbanme o llámenme, porque puede haber eso. Entonces las personas se asustan y creen que están empeorando, y no, lo que su cuerpo se está limpiando, porque imagínate que tienes un closet que nunca abres, ¿ok? Ese closet nunca abres en tu casa. Y ese día lo decides abrir. Obviamente cuando abres, ahí va a haber telarañas, puede haber ratoncitos, cucarachas muertas, y todo eso pues va a salir y en el momento va a causar un malestar. Entonces es normal, entre comillas, que aparezcan esos síntomas. Por eso es tan importante siempre que ustedes tengan alguna patología, en este caso, asistir a los especialistas. La doctora Liliana Labarca, homeópata, también especialista en acupuntura, los puede guiar. ¿Cuáles son sus redes, doctora? Cómo no, con mucho cariño. Mis redes son Liliana Labarca Corrie, en Instagram, Liliana Labarca en Facebook, y bueno, mi celular, 0424-243-0402. Allí tienen toda la información. Gracias por enseñarnos esta mañana una herramienta más para sanar. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz, y chao, chao. Gracias, Meredith.